Grupo Bancolombia presenta Recomendaciones de Inversión de Renta Variable 2019. Gracias por conectarse con nosotros. El Grupo Bancolombia les da la bienvenida a esta charla virtual en directo donde vamos a conversar sobre las recomendaciones de inversión de renta variable para el 2019. Nos acompañan hoy dos expertos del equipo de Valores Bancolombia, Jairo Julián Agudelo, gerente de investigaciones económicas en renta variable, y Juan Felipe Bosa, estructurador en renta variable. Sus preguntas son muy importantes para nosotros, por eso los invitamos a participar a través del chat que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Bienvenidos a este espacio. Sin más, arrancamos con ustedes, muchachos, hoy. Vamos a hablar un poco, vamos a dividir esta charla virtual en tres segmentos. Primero vamos a hablar de la parte internacional, luego nos vamos a ir a la parte local y al final nos vamos directo con las recomendaciones de inversión, si están de acuerdo. Arranquemos entonces. Juan Felipe, hoy podemos decir algo sobre el desempeño de los mercados en el 2018. Cuéntanos un poco cómo van los mercados hasta este momento. Hola Mafe, buenas tardes, un saludo muy especial para todos que nos acompañan el día de hoy. Definitivamente ha sido un año muy complicado para todos los mercados financieros, se ha presentado una debilidad generalizada en los activos de riesgo, tanto en acciones como en materias primas, así como también en los mercados de renta fija. En la pantalla pueden ver en la parte izquierda el desempeño de diferentes activos de interés en lo corrido del año. Estos retornos expresados en dólares, es bien claro cómo predominan las barras hacia la izquierda, reflejando unas caídas muy importantes en la mayoría de los activos y particularmente en las acciones de mercados emergentes. Hemos tenido este año un dólar fuerte, se ve cómo es el activo que ha tenido el mejor desempeño en la parte alta de la tabla. Y en la parte de acciones, definitivamente lo más destacado se ha presentado en las acciones americanas, con el Standard & Poor's 500 anotando un retorno de cerca del 3%, particularmente este retorno impulsado por el sector tecnológico. Ha sido, Mafe, un año definitivamente de mucha volatilidad en los mercados. La gráfica de la izquierda muestra justamente esa volatilidad que han tenido las acciones globales en el mercado como una medida de dispersión de los retornos. Veníamos de un año pasado, de un 2017, en donde la volatilidad era baja o controlada, y se puede ver muy claramente cómo se han presentado esos picos de volatilidad en el mercado, influenciados particularmente por las disputas comerciales entre China y Estados Unidos. El panorama macro nos determina un poco lo que va a suceder con los mercados. ¿Cuáles son las expectativas para el panorama macroeconómico en el 2019? Sí, digamos que el panorama sigue siendo de crecimiento económico moderado. Recientemente el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja la expectativa de crecimiento económico para el 2018 y 2019. Esto cortesía de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En pantalla lo que detallamos es las proyecciones de crecimiento económico que tiene el Fondo Monetario Internacional para cada una de las regiones. Y en las últimas dos columnas, que es donde queremos que se enfoquen quienes nos acompañan hoy, es la diferencia entre la expectativa de crecimiento económico que tenía el Fondo Monetario Internacional en octubre de este año respecto a la proyección que se tenía en junio de este año. Naturalmente, en aquellas celdas donde vemos color rojo, esto da cuenta de una revisión a la baja en la expectativa de crecimiento económico. Específicamente el Fondo Monetario Internacional estima que el mundo crecería 3.7% este año y un número también igual durante el próximo. Sin embargo, esta expectativa de crecimiento económico es 0.2% menor a la que se tenía en junio. Para resaltar en la parte macro y de forma muy concreta, el mundo continuaría con esta expansión económica que se viene dando a un menor ritmo, claro está, producto de la imposición de tarifas que se han presentado entre China y Estados Unidos, pero para resaltar acá, el crecimiento económico seguiría siendo jalonado por el mundo emergente. China crecería en torno al 6.2%, una tasa ciertamente menor a la de este año, y esto dando cuenta de que la segunda mayor economía del mundo continúa ese proceso de moderación en el crecimiento económico. Y con Estados Unidos creciendo, la expectativa nuestra para la tasa de la Reserva Federal en 2019, ¿cuál es, Juan Felipe?
En términos de política monetaria, la Reserva Federal continuará con este proceso de normalización monetaria que viene adelantando desde el 2015 y va a continuar subiendo las tasas más allá de los comentarios y críticas que ha hecho Trump recientemente en un claro ejemplo digamos, de violación del principio de independencia del Banco Central. La Fed continuará subiendo tasas, el próximo movimiento sería el 19 de diciembre, que es la próxima reunión del Comité de la Reserva Federal, y para el próximo año el mercado anticipa entre 2 y 3 subidas para la tasa de referencia, llevando la tasa para cierre de año al 3%. Había esta semana como ruido y noticias alrededor de las diferencias entre el presidente del Tesoro y Trump alrededor de sus movimientos de tasa de interés y si más bien subían tasas de interés o si reducían las hojas de balance de la Reserva Federal y empezaban a vender bonos. ¿Algo que podamos referir sobre eso? Digamos que la parte de reducir el balance, la Fed ya durante todo este tiempo ha venido llevando a cabo este movimiento, ya la normalización de la política monetaria viene más vía el incremento de tasas como acabo de mencionar, y creemos que seguirá siendo un proceso gradual en el que la Fed será muy cuidadosa a la hora de hacer esos movimientos para naturalmente no poner en peligro la expansión económica que ya lleva cerca de 10 años. La Fed está subiendo tasas justamente porque la economía viene presentando un desempeño favorable. En pantalla pueden ver en la gráfica de la derecha la creación de nóminas no agrícolas, las barras azules en el eje derecho y la tasa de desempleo, la línea roja, en el eje izquierdo. Vemos una dinámica del mercado laboral muy robusta y la Fed justamente monitorea, entre otros indicadores económicos, toma como referencia mucho la dinámica del mercado laboral para llevar a cabo su política monetaria. Me voy contigo, Jairo. ¿Qué efecto podría tener esa dinámica de subida de tasas de interés en mercados emergentes? Una normalización más allá de pronto de lo que estamos esperando, ¿qué efecto podría tener en emergentes? Pues Mafe, lo que nosotros pensamos es que si la Fed mantiene los 3 incrementos en las tasas, que es lo que se está presentando, digamos que no se deberían presentar unos cambios muy drásticos en el desempeño de los activos de América Latina. Lo preocupante sería si debido a las tensiones comerciales, si debido de pronto a un sobrecalentamiento de la economía de Estados Unidos, la Fed pueda llevar a incrementar las tasas más aceleradamente de lo que el mercado está esperando y de pronto en proporciones más grandes, porque eso sí podría significar una restricción en la liquidez de los mercados. Ya cuando las corporaciones colombianas vayan a solicitar créditos en el exterior, pues van a ser créditos más costosos. Cuando Colombia como gobierno vaya a solicitar endeudamiento o a emitir bonos en dólares, van a ser bonos más costosos y eso podría generar un impacto de liquidez en el mercado, pero no creemos que eso vaya a pasar en el corto plazo. Ok, riesgos que estemos viendo, Juan Felipe, sobre el mercado en este momento. Definitivamente el mayor riesgo para los mercados financieros continúa siendo la confrontación comercial entre China y Estados Unidos. Que se atenuó este fin de semana un poco en las conversaciones del G20. De acuerdo, ya vamos para ese punto, pero resaltar que ese seguirá siendo el centro de atención de los mercados financieros. Hemos tenido este año diferentes anuncios acerca de la imposición de tarifas por parte de Estados Unidos hacia China, con las consecuentes preocupaciones que esto genera en torno al crecimiento económico global. Mencionabas la reunión del G20 que tuvo lugar en Buenos Aires durante el fin de semana. Hubo algunas novedades que fueron bien recibidas por el mercado, por lo menos ayer los mercados presentaron un rebote importante, hoy devolviendo gran parte de esas ganancias, pero lo que se acordó fue entre Trump y su par chino llegar a una tregua por un periodo de 90 días en el que no habrá imposición de nuevas tarifas. Recordemos que Trump este año había anunciado unas tarifas del 10% para los bienes que se importaban desde China y a partir del 1 de enero estas tarifas incrementarían al 25%. Lo que se acordó entre Trump y su par chino fue que esa subida en las tarifas no se iba a presentar y que iba a haber una tregua, digamos, en estas medidas por lo menos durante 90 días. El mensaje fue muy bien recibido por el mercado, hemos tenido cierto respiro en los mercados de acciones, las monedas emergentes también han recuperado algo de terreno, pero también es muy importante resaltar que muy seguramente en marzo volveremos a tener sobre la mesa estos temores en cuanto al crecimiento
en cuanto a la relación comercial entre China y Estados Unidos. Otros puntos importantes a los que se llegó en esta reunión fue que China va a comprar más productos agrícolas e industriales a Estados Unidos. Esto, digamos, con el objetivo de reducir el déficit comercial entre ambos países, que es de cerca de 400 billones de dólares. Todavía hay unos temas por resolver, aquellos relacionados con los derechos de propiedad intelectual y los subsidios que el gobierno chino da a sus industrias, pero en términos generales esto representa un respiro para los mercados de riesgo y la reacción inicial del mercado ha sido positiva. Y no para generar duda aquí, pero ayer leía un titular que decía que Trump se había precipitado a salir a anunciar el acuerdo y que su contrapartida en China pues no había dicho nada, y entonces uno queda con la duda si hubo acuerdo o no hubo acuerdo, pero esperemos que sí, porque finalmente pues beneficia a los mercados. Me voy contigo, Jairo. ¿Qué otros riesgos están latentes en el mercado? ¿Qué ves tú que nos pueda afectar de aquí en adelante? Nosotros vemos dos riesgos adicionales que se pueden presentar. Un riesgo es el riesgo geopolítico, en el caso de América Latina como tal, pues lo que está pasando en Venezuela, la elección del presidente Bolsonaro en Brasil de extrema derecha y la elección del presidente de México de extrema izquierda generan como un cierto impacto en la política de la región. Eso puede generar impactos geopolíticos. Lo que ha pasado entre Estados Unidos y China, lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán, Estados Unidos y Arabia Saudita, con lo que pasó con Turquía, el periodista también en la embajada turca. Entonces todo eso genera una incertidumbre muy grande. Eso lo que hace es que mantiene los mercados como a la expectativa de lo que pueda suceder. Lo que esperamos es que eso se vaya resolviendo de una forma, digamos que positiva para el desempeño de los mercados y que no vaya a ser un impacto muy grande. El segundo tema que es muy crítico es qué pasa con el precio del petróleo, porque este año hemos visto dos escenarios. El primer escenario, hasta hace aproximadamente un mes, era una tendencia completamente acelerada en el precio del petróleo. Luego una caída casi el 30% en menos de y una caída acelerada después, que ya lo ubica en un escenario mucho más razonable, porque el precio del petróleo de forma estructural se debería ubicar entre 65 y 70 dólares. 65, 72, 65, 73 dólares, no en niveles de 80 como el Brent. Entonces, digamos que la reciente corrección del precio del petróleo, en nuestra opinión, es razonable porque el precio había tenido digamos, una subida muy acelerada. Pero lo que suceda con el precio del petróleo va a tener sus impactos, porque Colombia todavía tiene un ingreso importante petrolero y pues Ecopetrol es la principal acción del mercado de acciones colombiano en estos momentos. Bueno, vamos a redondear un poco las ideas con la expectativa para la renta variable internacional en el 2019. ¿Qué diríamos que es la expectativa sobre los mercados internacionales? Y luego te diría, Juan Felipe, ¿cuáles son las recomendaciones en regiones y sectores donde vemos las oportunidades para este año? Perfecto. La expectativa en términos generales para la renta variable internacional la definimos como moderadamente positiva. Esta expectativa se soporta en que las ganancias corporativas de las empresas se seguirán expandiendo durante el próximo año. En pantalla mostramos en la parte inferior izquierda para cada una de las regiones y los países la expectativa de ganancias corporativas para el próximo año. Básicamente lo que se puede ver es que las ganancias corporativas seguirán expandiéndose durante el 2019, ciertamente a un menor ritmo que lo que se presentó o presentaría este año, particularmente en cuanto a Estados Unidos, en donde la reforma tributaria representó un impulso muy importante para la última línea del PIG de las empresas, de las ganancias. Estas crecieron este año, o se estima que crecen el 24%, el próximo año lo harían en torno al 9%, esto digamos en la medida que se vaya disipando ese primer efecto que tiene la reforma tributaria. Pero en líneas generales se ve que el plano corporativo continúa estando saludable para el próximo año, y de allí digamos nos pegamos para tener una perspectiva positiva para la renta variable global. Y ahí hago de pronto una intervención. Tú nos estás mostrando la expectativa de ganancias esperadas por las compañías que están listadas, pero adicionalmente veíamos esta mañana cómo el retorno esperado para los índices de renta variable global, ponderado por su peso en el índice mundial de acciones, estaba por encima del 20.4%, o sea, hay una expectativa de retorno en los índices bastante interesante. Sectores, Juan Felipe, para ir redondeando la idea, y regiones donde nosotros estemos viendo valor. Claro que sí.
En este momento, en donde identificamos las mayores oportunidades para el próximo año, dentro del mundo desarrollado está Estados Unidos. En pantalla detallamos para cada una de las regiones cuál es la posición que tenemos. En Estados Unidos es donde tenemos la mayor preferencia en el mundo desarrollado por encima de Europa y Japón. Creemos que el ciclo económico en Estados Unidos, si bien se encuentra en una etapa madura, todavía tiene un camino por recorrer en cuanto a la expansión económica. Y dentro del mundo emergente, que es muy amplio, que incluye Latinoamérica, mercados frontera, Asia y demás, tenemos un sesgo por las acciones en Asia, entendiendo que claramente es una región en donde la volatilidad es muy alta, particularmente la volatilidad que le imprime las monedas al retorno completo de cuando uno como inversionista toma posiciones en el mercado asiático. Y a nivel sectorial en Estados Unidos tenemos preferencia por el sector de tecnología, de servicios de comunicaciones y salud. Para contar un poco la reciente separación que hicieron en el Standard & Poor's de las compañías de comunicaciones, ¿algo que nos puedas contar sobre eso? Sí, se creó un nuevo sector que se llama servicios de comunicaciones, en el que algunas compañías del sector tecnológico como Alphabet, bueno, Google y Facebook pasaron a ser parte del sector de servicios de comunicaciones. ¿Salen de tecnología y pasan a comunicaciones? Se reclasificaron y pasan a ser parte. ¿Pero solo en el Standard & Poor's? Solo en el Standard & Poor's. Okay. A ser parte de el sector de servicios de comunicaciones. Básicamente la visión positiva allí se soporta en que estos sectores tienen mucho cash en sus balances, son los sectores que más ganancias tienen fuera de Estados Unidos, con la posibilidad de repatriar estas utilidades hacia Estados Unidos, con la consecuente posibilidad de poder incrementar la recompra de acciones y el pago de dividendos, lo que sería definitivamente algo muy positivo para estos sectores. El sector de salud y tecnología han tenido un desempeño muy positivo o positivo en medio de estabilidad generalizada en estos sectores. Bueno, agradecemos a las personas que están con nosotros a través del streaming. Tenemos en este momento 331 personas conectadas y gracias a Adolfo Valencia por sus preguntas. Aprovechemos antes que se nos acabe el segmento para responderle cuáles son las regiones que sobreponderamos en los mercados internacionales y cuáles subponderan. Creo que respondiste parte de eso, no sé si hay algo que agregar para Adolfo antes que terminemos. No, para concretamente sobreponderar, favorecer la exposición al mercado americano, preferimos hacerlo de forma selectiva a través de los sectores que acabamos de mencionar. Y subponderar, Europa es algo que ya no estamos viendo mucho, ¿no? Por mucho tiempo estuvimos como en Europa, ya no tanto. De acuerdo, Mafe, la región ha venido presentando una debilidad en los datos macro, al tiempo que toda la incertidumbre asociada al Brexit y a las dificultades presupuestales de Italia nos llevan a no estar tan positivos en la región. Ha hecho mucho ruido ese tema de Italia en el mercado. Les recordamos a las personas que están conectadas con nosotros que pueden transmitirnos sus preguntas a través del chat y aquí pues con gusto las podremos responder. ¿Algo que queramos agregar del mercado internacional? Además de riesgos, expectativas, un buen retorno esperado para los índices, con crecimiento económico, ganancias esperadas, se supone que podrían responder bien en el mercado. ¿Algo que quisieran agregar, renta variable internacional? No, Mafe, yo diría que en el corto plazo lo importante va a ser mantener la visión en lo que suceda entre Estados Unidos y China. Okay. Creo que ese es el principal foco de riesgo que tenemos en estos momentos y lo que puede generar más volatilidad. Y la segunda parte es el comportamiento del precio del petróleo o de los commodities en general, porque para la región de América Latina es un factor bastante crítico para el desempeño económico de las bolsas. Bueno, los invito a que vayamos a una corta pausa, no se desconecten por favor. En nuestro siguiente segmento vamos a hablar del mercado local. Muchas gracias, sigan con nosotros. ¿Dónde está el futuro? ¿Aquí? Creemos que acá, en el conocimiento. Por eso nació Capital Inteligente, una plataforma que pone tendencias, datos, análisis, hallazgos de valor en las manos de los empresarios que los convierten en decisiones capaces de transformar una empresa, un sector, un país. Capital Inteligente vive en diferentes medios: sitio web, redes sociales, audios, experiencias. Es una plataforma que está en lo digital y fuera de él, para que el conocimiento generado por un equipo editorial especializado pueda ser usado para detectar oportunidades
y proponer un mejor futuro. Están invitados a leernos, oírnos, consultarnos, seguirnos. Capital Inteligente, la plataforma de conocimiento especializado de Bancolombia. Continuamos en vivo y en directo en esta charla virtual de recomendaciones de inversión en renta variable para el 2019. Les recordamos a las personas que están conectadas que sus preguntas son muy importantes y las pueden hacer a través del chat que se encuentra en sus pantallas. Antes que terminamos el segmento anterior, nos llegó una pregunta que vamos a responder antes de pasar al segmento local. Nos hacían la pregunta alrededor de los impactos que se podrían esperar como consecuencia del Brexit en los mercados internacionales. ¿Quién quiere responder? Pues a ver, Mafe, yo lo que te diría es lo siguiente. Cuando pasó lo del Brexit, todos vimos cómo se generó un incremento en la volatilidad y en la incertidumbre, sobre todo en la parte comercial y económica de Europa. Digamos que lo positivo es que lleguen a un acuerdo, que sea un acuerdo exitoso para las dos partes y que salgan, digámoslo así, siendo amigos, que no salgan de una forma abrupta, porque eso puede generar un incremento en las volatilidades, un incremento en la parte o en el impacto comercial, principalmente de Inglaterra y de Europa, y eso lógicamente no es conveniente para los mercados financieros. Entonces lo que esperaríamos es que se logre un acuerdo que sea positivo para las dos bandas y que eso pues digamos que ayuda a disminuir la presión y la incertidumbre. Que fue aprobado por la Unión Europea, pero todavía falta que el Parlamento se lo apruebe a Teresa May, ¿cierto? Bueno, vámonos ya con la parte local. Jairo, te pregunto un poco sobre el desempeño del mercado local en 2018 y aquí, señores, tenemos que decir que ha sido un año difícil. Hace 6 meses nos sentamos aquí a emitir una postura sobre el desempeño que esperábamos para cierre del 2018. Estábamos esperando 1.650 puntos del Colcap y claramente no llegamos ahí. ¿Qué podíamos decirle a quienes nos acompañan sobre el desempeño del mercado? Bueno, de una forma muy concreta, Mafi, como tú lo dijiste, el año 2018 pues no ha sido para nada fácil. Segundo semestre ha sido bastante complicado por un factor importante y es la venta pues, de un fondo extranjero que vamos a ver más adelante. En resumidas cuentas, en lo que va corrido el año, solamente digamos que tres compañías, 4 activos han tenido un desempeño positivo, son Ecopetrol, Bancolombia Preferencial y Ordinaria y Davivienda. El resto de compañías están en el terreno, en el lado negativo del mercado, y eso demuestra el desempeño que se ha presentado y digamos que la presión vendedora que hemos visto. Esa presión vendedora se ha presentado principalmente de agosto en adelante por la decisión de un fondo internacional. Adicional a eso, hemos visto un incremento significativo en la volatilidad, como lo pueden ver en la pantalla, en la gráfica de la derecha, que es la volatilidad del Colcap. Miren la parte final desde septiembre en adelante, el incremento tan significativo que ha presentado ese escenario. Eso también obedece a la corrección tan apresurada que presentó el precio del petróleo, pues teniendo en cuenta que Ecopetrol es la compañía que más pesa dentro del índice, eso generó un incremento en la volatilidad. Eso es positivo porque eso genera oportunidades de inversión. Entonces, cuando uno mira la pantalla y mira que la mayoría de activos están en el lado rojo o están en la barra negativa del desempeño del año, lo que uno tiene que pensar es que hay buenas posibilidades de inversión y eso es lo que les vamos a recomendar más adelante para el 2019. Probablemente, si transpusiéramos esa gráfica con el índice de riesgo, estarían totalmente contrarios. O sea, en la medida que vemos una volatilidad del Colcap, vemos un índice global de aversión al riesgo disparándose en las últimas semanas. Exactamente. Muy bien, hablemos de macroeconomía porque finalmente también pues, nos determina un poco la expectativa de crecimiento económico del desempeño de los mercados. Jairo, expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto en Colombia para el año entrante y qué esperamos de política monetaria en 2019. Bueno, Mafe, a ver, lo que esperamos es, en pocas palabras, una economía más constructiva. Independiente de lo que suceda con la ley de financiamiento e independiente de los escenarios que estamos viendo de los temas de escándalos de corrupción, de gobierno corporativo, creemos que el año 2019 va a ser un año más constructivo en términos económicos. Eso es positivo, eso porque veníamos de años de crecimiento un poco más leve. Claro que sí, pero lo más positivo es que este crecimiento económico no va a depender solamente por un incremento en el precio del petróleo, que era lo que pasaba antes. Antes la economía colombiana dependía mucho más del precio del petróleo. Hoy digamos que esa dependencia ha bajado y hay otros sectores que deberían liderar. El próximo año esperamos sector consumo, sector de la construcción que vuelva a tener un crecimiento positivo que este año fue negativo. Entonces todo eso va a llevar al PIB de Colombia a tener un crecimiento cercano al 3.2%. Este año está alrededor del 2.6%. Entonces, ese escenario más constructivo va a ser positivo. Ahora, eso viene también consigo
eso trae consigo una presión inflacionaria. Entonces, posiblemente lo que veamos en el lado de política monetaria es un banco central que va a empezar a incrementar las tasas de interés para buscar contrarrestar esas presiones inflacionarias que se puedan presentar. Y también me imagino para mantener los diferenciales de tasas de interés con los de Estados Unidos que se vienen ajustando al alza. ¿Somos una economía vulnerable, Jairo? Yo pensaría que no. O sea, Colombia está mucho mejor parada hoy en día para enfrentar las vulnerabilidades del mercado internacional. Cuando uno mira solamente un indicador, como es el indicador de déficit de cuenta corriente, uno sí puede pensar que Colombia está débil, y eso fue lo que salió en algunos artículos de prensa internacional diciendo cuál va a ser la siguiente economía en colapsar después de Turquía y después de Argentina, y decían Colombia es el siguiente país más vulnerable. Pero cuando uno mira y toma una metodología mucho más completa en donde se miren las reservas internacionales, el déficit de cuenta corriente, la dependencia de commodities, las exportaciones a mercados emergentes, a mercados desarrollados, cuando uno tiene en cuenta ya todas esas variables, el desempeño de la economía colombiana hoy en día es un riesgo moderado, porque ya digamos que la economía logró digamos que modificarse y aceptar un menor comportamiento del petróleo y acomodarse a esa nueva realidad. Entonces, hoy en día las vulnerabilidades son menores. Ley de financiamiento, uno de los temas más polémicos de las últimas semanas, que ha tenido bastantes cambios y propuestas. ¿Qué podemos decirle al público sobre esto? Aún reconociendo que no tenemos el resultado final. Sí, pues digamos que en términos generales la ley de financiamiento va a tener un impacto negativo en el desempeño o en el consumo de las personas, principalmente en el primer semestre del año. Independiente de que no se grave el IVA, como se había presentado inicialmente, que era gravar la canasta familiar con una tasa del 18%, que ya eso lo retiraron de la propuesta, digamos que el impacto va a seguir siendo de una forma u otra negativo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que el gobierno quería recoger 14 billones de pesos. Con la nueva propuesta que se espera que se presente y se radique esta semana en el Congreso, se esperaría recoger entre 7 y 9 billones, no los 14 esperados inicialmente. Entonces esos otros 5, o esa diferencia, vamos a tener que ver el gobierno qué va a hacer para poderlos contrarrestar. Eso posiblemente puede venir por parte de una posiblemente de menor inversión, o también de venta de activos no estratégicos o de venta de participaciones de activos, en donde recuerden que está autorizado el 8.8% de Ecopetrol, está Banco Agrario, está también Cenit, está Electricaribe. O sea, hay varios activos que podrían ayudar a fondear ese déficit que se va a presentar por la reforma tributaria. Importante que entendamos estas implicaciones, porque estamos también dentro de un objetivo de cumplimiento de la regla fiscal que nos determina la percepción de riesgo de los mercados internacionales, el apetito por riesgo, calificadoras y más. Vamos un poco rápido alrededor del petróleo para luego introducirnos en la expectativa del mercado de renta variable local. De petróleo, decías ahorita, afortunadamente ya no estamos tan dependientes de petróleo. En el presupuesto general de la Nación tenemos un petróleo proyectado a $65, con esta reciente caída estamos a $62 o más o menos. ¿Qué ves allí y cuál es la expectativa que tenemos? Pues mira, Mafe, como lo pueden ver en pantalla, el comportamiento del precio del petróleo ha sido bastante volátil este año. Si ustedes observan la caída tan acelerada que se presentó después de octubre, eso ha generado, digamos, que las preocupaciones en términos fiscales del país se incrementen, porque el presupuesto general de la Nación del 2019 está planteado con un precio del petróleo de $65 por barril Brent, el cual hoy en día está por debajo, alrededor de 61, 62. Entonces, si el petróleo se mantiene en estos niveles, eso va a generar mayor presión en el 2019 para cumplir los términos fiscales. Que además tiene efecto sobre la tasa de cambio. Exactamente, sobre tasa de cambio, puede afectar los temas de calidad crediticia del país, incrementar o disminuir los déficits. Entonces, lo que nosotros estamos esperando en el largo plazo es un precio promedio para el 2019 alrededor de los $70 por barril Brent. Con esos $70, digamos que el presupuesto general de la Nación estaría cumpliendo con sus métricas y no se deberían presentar, digamos que mayores distorsiones en el mercado. Ok, vámonos a la expectativa del mercado de renta variable local, y bien importante porque quienes están conectados seguramente están pensando qué es lo que esperamos para el 2019, y arrancando de una base que es menor a incluso lo que esperábamos que cerrara el 2019. Juan Felipe, cuéntame un poco, ¿cuál es la razón para que nosotros tengamos una expectativa positiva en 2019 luego de este mercado tan complejo en la segunda mitad del año? Claro. La expectativa positiva en el mercado local se soporta en 3 puntos principalmente. El primero tiene que ver con que el mercado actualmente
luego de la corrección reciente, muestra una valoración atractiva, tanto en términos absolutos como relativos. Ese como primer punto. El segundo punto tiene que ver con que la economía colombiana, como nos hablaba Jairo ahora, debería presentar un repunte en el crecimiento económico durante los próximos trimestres. Y el tercer punto tiene que ver con que si el panorama económico global continúa con la senda de crecimiento que se viene presentando, pues Colombia debería haberse beneficiado de ese entorno de crecimiento económico. Específicamente, Mafe, para el Colcap tenemos un pronóstico de 1.583 puntos. En pantalla pueden ver de dónde o cómo se llega a este número, y que básicamente es el resultado de 3 modelos. El primer modelo tiene que ver con un modelo de sentimiento, que es un modelo en el que se hace una encuesta a diferentes participantes de la posición propia del Grupo Bancolombia, de Asset Management, de la Mesa de Acciones, integrantes de la Vicepresidencia de Estructuración y Estrategias de Negocio, para tratar de capturar el feeling de mercado y reflejarlo en un número. Y básicamente esto es, digamos, la parte más cualitativa del ejercicio, porque básicamente se le pregunta a cada una de las personas cuál es su expectativa, y buscamos capturar esa parte de feeling a través de este modelo, que luego de promediar cada una de las respuestas llegamos a un número de 1.560 puntos, que desde el nivel actual supone un potencial del 12%. El otro modelo es el modelo fundamental, y que consiste en calcular el potencial de valorización de cada una de las especies que componen el Colcap a partir de el valor justo que calcula el equipo de investigaciones económicas para cada una de las especies del índice, y para aquellas especies en donde no hay cobertura tomamos como referencia el consenso de Bloomberg. Este modelo parte de la premisa de que las acciones liberan y alcanzan su valor fundamental para diciembre del próximo año, y es de los 3 modelos el que arroja el mayor potencial de valorización, cercano al 24%. Y el último modelo es el relativo, que lo que hace es considerar el múltiplo del mercado y la expectativa de ganancias por acción, relacionarlas, estas dos variables, para llegar al número que estimamos bajo este modelo, que es de 1.478 puntos. Cada uno de los modelos ponderamos de igual forma, pesando 1/3 cada uno de ellos, para llegar finalmente a este número de 1.583. Hablamos de un mercado que tiene potencial, pero que está limitado por algunas variables. Particularmente el mercado no es ajeno ni blindado pues a las tensiones comerciales que se presentan entre China y Estados Unidos. Hay algunas preocupaciones en cuanto a gobierno corporativo en algunas empresas, y también está la incertidumbre y el impacto que puede llegar a tener la ley de financiamiento, que, como nos mencionaba ahora Jairo, tenemos más dudas que certezas en este frente, y lo que definitivamente es un factor muy importante. Bueno, y naturalmente también está la baja liquidez de nuestro mercado. Y los flujos extranjeros. Claro, en un mercado pequeño, concentrado y líquido y demás, se dificulta que las especies, las acciones liberen su potencial fundamental, porque no es un mercado, pues, digamos, ya bien sabido, profundo, y la visibilidad y demás es poca. Para quienes nos acompañan, un dato importante, y reflexionábamos sobre él en estos días, y es precisamente la participación de los agentes del mercado hoy. Los agentes extranjeros hoy cuentan por el 39% del total de los participantes del mercado accionario en Colombia, y antes, en el 2008, teníamos a las personas participando en cerca de un 53%. Esta composición ha cambiado mucho, lo que nos hace hoy un poco más dependientes de esos flujos. Múltiplos, hablemos de múltiplos, Jairo, y te pregunto si con el desempeño de este mercado este año, podríamos deducir que hay un abaratamiento en términos relativos y en términos absolutos del mercado colombiano. Sí, Mafe, uno podría concluir eso. Es más, cuando uno mira, y como Pipe lo acabó de mencionar antes, el portafolio, o digamos que la recomendación fundamental del equipo que espera el índice es alrededor del 17%. O sea, eso es, digamos que, presenta una oportunidad de mercado general muy importante. Cuando uno lo mira por múltiplos, y como lo pueden ver en pantalla, el indicador RPG, o el retorno precio-ganancia pues del índice, hoy en día se encuentra en una desviación estándar por debajo de su media. Eso lo que quiere decir es que el mercado
ha corregido de forma importante. Esto teniendo en cuenta los resultados de Ecopetrol, que este año es la acción que más ha subido en el índice, alrededor del 35-40%. Si uno excluye el comportamiento de Ecopetrol, que el comportamiento de Ecopetrol no obedece tanto a la economía colombiana, sino a una variable exógena que es el precio del petróleo, el comportamiento de esta gráfica del RPG podría estar cerca de 1.5, casi 2 desviaciones de estándar por debajo de la media, porque las otras compañías han estado muy bajo presión. Ahora, cuando uno compara a Colombia con la región, como lo es el precio-valor en libros, que es la gráfica de la derecha, uno ve que también Colombia es de los países que hoy en día están más baratos en ese indicador especialmente. Cuando uno mira los otros indicadores como precio-valor, como Enterprise Value to EBITDA, como el propio RPG comparado con las otras bolsas, también está con descuento. Entonces hoy en día lo que uno puede encontrar es que la bolsa colombiana está presentando unas oportunidades de entrada muy atractivas por los múltiplos a los que se está presentando y en algunos activos más que en otros, como lo vamos a mencionar más adelante. Bueno, tengo varias preguntas y tenemos personas conectadas desde Colombia, Panamá, Estados Unidos, Brasil, Perú. Y tenemos un tiempo limitado, vamos a tratar de responder a Gonzalo, que nos está preguntando sobre las expectativas del mercado de renta fija para el próximo año. Te recordamos, Gonzalo, estamos hablando de renta variable, pero no te preocupes, tenemos nuestras perspectivas de inversión para el 2019 ya públicas, probablemente te las podamos compartir de una manera si nos das tus datos. Alejandro Velázquez nos pregunta qué tan cierto es el crecimiento de Colombia para los años siguientes y cómo se puede ver afectado por una desaceleración o recesión de Estados Unidos y esto cómo afectaría el mercado de renta variable local. No, pues Mafe, o sea, si Estados Unidos entra en una recesión, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Entonces, si Estados Unidos se desacelera, la economía colombiana se va a desacelerar porque nuestras exportaciones hacia este mercado pues se van a ver reducidas de una forma significativa. Entonces, si ese fuera el caso, Colombia también entraría no en una recesión, sino que se desaceleraría y eso tendría su impacto lógicamente en el mercado accionario porque las compañías que dependen gran parte de lo que suceda en Colombia pues van a ver afectados sus estados financieros. Se nos afectan las ganancias esperadas para esas compañías. Otra pregunta que nos hace María Gómez es si los principales jugadores de la bolsa local son los extranjeros y los fondos de pensiones, ¿qué esperamos de esos agentes durante el próximo año? Bueno, yo pensaría lo siguiente, a ver, el extranjero tiene una cosa buena y una cosa mala cuando llega a un país. Lo bueno es que son inversionistas por lo general estructurales de largo plazo y que cuando llegan a un país les llegan es porque creen. Entonces, tener en Colombia hoy en día que los extranjeros pesen más del 30% es algo muy positivo, porque creen en la economía del país. ¿Qué es lo malo? Lo que vimos este año y es que cuando deciden irse del país... Sí, cuando tienen una concentración exactamente, muy deciden grande. Que se van y no miran precios ni miran rentabilidades. Entonces, para el próximo año, ¿qué estaríamos esperando? Los extranjeros creemos que van a seguir estando cautos a la hora de entrar al mercado, esperando a que la ley de financiamiento entre en vigencia para que se mire a ver las calificadoras de riesgo cómo lo asumen y confirmar que Colombia sigue estando comprometido con mantener esa regla fiscal. Eso creo que es lo más importante. En 30 segundos, algo que podamos referir de Harbor como flujo que nos impactó particularmente en esta segunda mitad del año. Claro que sí, Mafe. Cuando uno mira el Colcap, pues el Colcap ha caído este año 7.5%. Cuando uno mira excluyendo Ecopetrol ha caído cerca del 13.5%. Y ese 13.5% ha sido generado principalmente por tres activos, que son Grupo Sura, Grupo Argos y Cementos Argos. Esos tres activos han tenido una presión vendedora muy grande de un fondo internacional que se llama Harbor, que simplemente, concretamente, decidió cambiar de asesor y el asesor le dijo, hay mejores perspectivas en Asia emergente, entonces están vendiendo Colombia. Esas tres ventas fueron muy significativas porque son casi 1.5 billones de pesos colombianos. Todavía les queda una posición en Cementos Argos, creemos que están alrededor de los 100 millones de dólares, pero ya en los otros activos vendieron toda su participación. Bueno, señores, nos vamos a una corta pausa. A continuación hablaremos de las recomendaciones de inversión en renta variable local para el 2019. Sigan con nosotros. Tener empresa es duro. ¿Lleva tantos años y no ha crecido? Tú sabes que vas a lograrlo. Para ti y todos los que luchan por lo que hacen, nació Negocios Pyme Bancolombia, que te acompaña, prepara, inspira y conecta en cada momento de tu empresa. Es el momento de todos. Bancolombia. Continuamos en vivo y en directo en esta charla de recomendaciones de inversión en renta variable para el 2019 del Grupo Bancolombia. Empezamos nuestro tercer segmento y aquí vamos a hablar de las recomendaciones y la selección de acciones en el mercado local. Entonces nos vamos directamente a la selección de activos, a nuestras recomendaciones. Juan Felipe, hagamos un corto desempeño precisamente del portafolio de acciones recomendadas que tuvimos para el segundo semestre del 2018, por favor.
Claro que sí. En pantalla podemos ver en la gráfica de la parte izquierda el desempeño del portafolio histórico de Top Picks, que es la línea azul oscura, y la línea azul clara es el desempeño del Colcap desde octubre del 2015. Estamos ya poco más de 3 años de historia con este portafolio, y en la parte de la derecha mostramos en cada uno de los semestres y en los años calendario cuál fue el desempeño del portafolio, cuál fue el desempeño del Colcap y la diferencia entre ambas rentabilidades. Definitivamente es una realidad el desempeño del portafolio recomendado para este segundo semestre del año. Presentó unas caídas muy importantes. Específicamente el portafolio ha presentado un retorno negativo del 17% frente a cerca de un 11% que lo ha hecho el Colcap. Recordar acá que el portafolio tenía una posición muy importante, como se puede ver en la diapositiva, en la pantalla, perdón, de Cementos Argos y de Grupo Argos, 2 especies que han estado bajo una presión muy significativa durante lo corrido del año, producto de esta recomposición de portafolio que ha adelantado Harbor International. El portafolio venía a julio-agosto de este año presentando un desempeño muy favorable y en cuestión de 2 meses, gran parte de esta diferencia que se traía acumulada frente al Colcap se borró, producto de estar, digamos, sobreponderando estas 2 especies que es una realidad, han presentado un desempeño muy débil. Jairo, ¿agregarías algo sobre el desempeño? Sí, o sea, yo lo que quisiera decir es que, como ustedes ven en la gráfica, esa caída tan marcada del mes de julio, después del mes de julio, que se cae significativamente el portafolio recomendado, es básicamente por lo que dice Pipe, de la exposición de Semargos y Grupo Argos, que pesaban el 45% del portafolio. Entonces, hombre, no se esperaba que este fondo extranjero cambiara de asesor, no se esperaba que tomara la decisión de desinvertir de forma tan acelerada el mercado colombiano, y por esa razón es que el portafolio tiene un desempeño tan negativo. Sin embargo, si uno mira el desempeño histórico del portafolio, hoy en día todavía estamos rentando por encima del índice. Incluso antes de la caída estábamos cerca de 850, 900 puntos básicos por encima del índice Colcap. Eso lo que quiere decir es que una recomendación de inversión basada en fundamentales, una recomendación estructural, vale la pena y tiene su sentido y tiene sus resultados. Lo que pasa es que hay ciertas decisiones de mercado que no se pueden prever y que eso lógicamente tiene su impacto en el portafolio. Nos vamos con las recomendaciones de inversión. Hablemosle a quien nos está acompañando cuáles son nuestras elegidas y cómo están ponderadas dentro de la cartera que sugerimos. Bueno, Mafe, entonces en este momento estamos recomendando 4 activos para el primer semestre del año 2019. Recuerden, simplemente de forma general, esta recomendación se hace con base en 5 factores. Tenemos en cuenta la liquidez del activo, que es muy importante. Tenemos en cuenta el riesgo del activo midiendo el nivel de endeudamiento y la calificación crediticia que tenga. También tenemos en cuenta el potencial de valor fundamental que tiene el activo, lógicamente, cómo se está transando en múltiplos, porque como el extranjero es tan importante, ellos miran muchos múltiplos. Entonces, si el activo se ve caro desde múltiplos, pues posiblemente el extranjero no sea tan apetecido para comprarlo y eso no va a generar rentabilidades. Y la quinta variable es una variable de feeling. Como nosotros hablamos con inversionistas locales e internacionales, sabemos qué activos son los que más están mirando. Cuando miramos todo eso, estamos recomendando 4 activos, como se puede ver en pantalla. Los 4 activos son Cementos Argos, Grupo Argos, Grupo Éxito e ISA. Esos 4 activos creemos que son los activos que son diversificados, con bajo nivel de riesgo y que pueden dar un buen desempeño porque se están transando a precios muy atractivos para el primer semestre del año. Veo en las ponderaciones que tenemos una participación igual entre Grupo Argos e ISA e igual entre Cementos y Grupo Éxito. ¿Alguna razón para esas ponderaciones? No, esas ponderaciones sí son aleatorias, sí son pues subjetivas, okay. Mafe. O sea, lo que tratamos de hacer ahí es darle más valor a los activos que vemos con menor riesgo, que son más diversificados, en este caso Grupo Argos e ISA. ISA un activo regulado, Grupo Argos un activo diversificado por negocios, y en el caso de Cementos Argos y Grupo Éxito, que son mucho más focalizados en una industria, decidimos darle un menor peso para disminuir la volatilidad. Como tenemos ya varias preguntas aquí entre los participantes de la charla virtual, me gustaría que fuéramos rápidamente a contarle a quienes están conectados por qué Cementos, por qué Grupo, por qué ISA y por qué Éxito, cuáles son esas variables que nos están haciendo tomar esa posición en términos fundamentales de las compañías.
Perfecto, si te parece, Mafe, empecemos entonces con Cementos Argos, dentro de los atributos que identificamos en esta compañía para tenerla dentro del portafolio recomendado, es que la acción en este momento está transando con unos múltiplos muy atractivos, incluso por niveles por debajo del 2013, cuando se presentó la ampliación de capital, la emisión, y desde ese momento pues la compañía ha duplicado su exposición a cemento en Estados Unidos, ha crecido cerca de un 83% su capacidad de cemento en Centroamérica, ha logrado una mayor diversificación en la medida que Estados Unidos continúa o viene aportando cerca del 50% en cuanto a EBITDA y a ingresos, en la medida que las 4G por fin vayan, digamos, ganando tracción, esto debería representar un beneficio para esta compañía. Entonces, en ese orden de ideas, creemos que es una compañía que ha sido muy castigada y que el descuento que ha tenido recientemente obedece más a factores de mercado y que desafortunadamente un inversionista cuando recompone su portafolio tiene un impacto muy marcado en las acciones, pero desde el punto de vista de valor creemos que hay un valor allí atrapado muy importante y que para un inversionista con una perspectiva de mediano plazo y con paciencia, que digamos que ciertamente es difícil de tener muchas veces en este negocio, pero debería ser un activo que presente retornos favorables. Yo simplemente quisiera concretar Cementos Argos en lo siguiente. En el 2013 emitió acciones a 7.700 pesos. Hoy está en 7.000. O sea, está por debajo del precio de emisión del 2013. Y de la fecha a hoy es no la cuarta cementera de Estados Unidos, sino la segunda cementera de Estados Unidos. Inversiones por $2 billones en Estados Unidos, creciendo más que duplicando su capacidad en Estados Unidos. Entonces no es lógico, por el desempeño financiero que ha tenido el activo, que hoy valga menos que en el 2013. Buen punto. ¿Qué es lo que nos gusta de ISA? Y tuvimos la oportunidad hace 2 semanas más o menos en nuestro evento con los emisores de hablar de los planes que tiene ISA para este año y de lo que viene pasando con la compañía. ¿Qué nos puedes contar? Respecto a ISA, nos gusta el atributo anticíclico que tiene la compañía. Es un negocio que tiene bajo riesgo de demanda y que no es tan dependiente del ciclo económico. A ISA le pagan, la que nos defiende un poco. Claro, tiene, digamos, esa característica de activo defensivo dentro del portafolio. De hecho, en lo corrido del año el activo ha tenido un desempeño levemente superior al que ha registrado el Colcap. Nos gusta esa estabilidad y predictibilidad en los ingresos de la compañía, que muchos de ellos están atados a IPC, y en ese sentido, digamos, no está esa volatilidad en cuanto a los ingresos y el impacto que esto pueda tener en los balances. Como mencionado, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la persona de relación con el inversionista en el último evento de emisores, y nos hablaban del foco de la compañía en un crecimiento rentable, y buscando aquellas oportunidades, particularmente en Brasil, donde ciertamente hay unas posibilidades muy importantes para la compañía. Entonces, nos gusta esa naturaleza regulada de los ingresos que tiene la empresa, al tiempo que dentro de un portafolio que digamos tiene un beta importante o son con una exposición muy cíclica, esta acción particularmente ofrece esa característica de tener algo más defensivo. Y con un mercado de Brasil que va a crecer y que definitivamente puede ayudar a la compañía, y también unos planes de responsabilidad social que parecen muy atractivos. Jairo, éxito. Éxito, ¿por qué nos gusta? Principalmente por Brasil, es el driver más importante de valor del éxito. Brasil viene en una recesión, periodo 2015-2016, después 17 creció 0.3, este año va a crecer alrededor del 1,5, el próximo año se espera ya cerca del 3. Y perdónenme que haga aquí de pronto una interrupción, es que estamos hablando de compañías colombianas que tienen exposición en Brasil y nos gusta Brasil, o sea, nos gusta lo que va a pasar con Brasil este año, crecimiento económico en Latinoamérica notable, entonces no estamos invirtiendo solo en Colombia, estamos en Brasil incluso. Exactamente, entonces de ISA nos gusta eso, la exposición a Brasil, una compañía que ha venido... de éxito en Brasil, que ha venido presentando una recuperación en sus estados financieros, una compañía que hoy en día se está transando a precios del 2009, en el 2009 era una compañía que estaba 100% focalizada en Colombia, hoy en día está en Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay, una compañía que tiene capacidad de recuperación. En Colombia ha sido resiliente frente a la competencia de los hard discounters porque ha logrado mantener sus resultados operativos, sus márgenes operativos en los últimos años, y creemos que eso debería recuperarse un poco en el año 2019 porque ya vemos la expansión de los hard discounters llegando a un límite. O
O sea, ya no los vemos creciendo de forma tan acelerada e incluso algunos de ellos ya los vemos creciendo un poquitico los precios porque son compañías que todavía están quemando caja. Expliquemos un poco para quien nos acompaña qué son los hard discounters. Las hard discounters son las tiendas de descuento de Uno, Ara, Jerónimo, Justo y Bueno, que son compañías que se han expandido muy fuertemente y que le han robado participación de mercado al éxito. Lo importante es que ninguna de estas compañías está generando plata hoy, o sea, están todavía quemando caja, el punto de equilibrio no lo ha alcanzado, entonces para poderlo alcanzar están empezando a subir un poco los precios y ahí es cuando podemos empezar a ver otra vez personas que vuelvan hacia Grupo Éxito y a sus formatos pues, de innovación. Grupo Argos. Grupo Argos nos gusta su diversificación, o sea, como lo dijo Pipe ahorita, nos gusta Cementos Argos, que es su compañía cementera. Nos gusta Celsia, que es la compañía de energía, la quinta energética más grande del país, la única compañía que tiene licencia ambiental para proyectos hídricos, expansión muy fuerte de negocios de energías alternativas, que es muy atractivo, pero lo que más nos gusta es Grupo DINSA, o sea, una compañía que hoy en día no está listada, la mayor compañía de concesiones viales en Colombia, con un potencial de crecimiento inmenso, porque a Colombia, a la región le falta todo en infraestructura, eso es una realidad. Y con todo esto de 4G y con lo que viene después de 4G, creemos que hay mucho potencial de crecimiento en Grupo DINSA. Grupo Argos en diferentes ocasiones ha dicho que están buscando un socio estratégico para Grupo DINSA. Esperamos que eso llegue al mercado y que le entregue el valor que Grupo DINSA tiene y que eso lógicamente apalanque el crecimiento de la compañía. Y algo que el inversionista de pronto no puede ver y es que cuando valoramos la compañía por la suma de las partes y podemos acceder a ella, de pronto nos da un valor distinto. Hay compañías de Grupo Argos que no podemos ver en bolsa y eso es precisamente lo que le genera valor. Y lo otro que agregaría yo sería esa estrategia de focalización que está cumpliendo la holding y de enfocarse precisamente en las líneas de negocio donde cree que tiene sentido. Está haciendo esas desinversiones, ese ajuste, su estrategia también de centros de servicios compartidos. Eso es muy importante y también importante resaltar lo siguiente. Grupo Argos hoy en día es una compañía que tiene unos bancos de tierra muy grandes en Barranquilla, en Barú y en otras partes de Colombia, activos que pueden estar por el orden de los 2.5 billones de pesos colombianos. Activos que hoy en día no generan renta porque es tierra, simplemente tienen unos costos, predial, seguridad, para que no se los vayan a invadir, etcétera. Grupo Argos lo que ha hecho en los últimos años es empezar a cambiar esos activos que no le generan renta, desinvirtiendo y vendiéndolos y cogiendo esos recursos para apalancar el desarrollo de sus negocios que sí generan resultados. Entonces posiblemente en los próximos años vamos a continuar viendo eso, que Grupo Argos, la parte de tierras, de banco de tierras va a seguir disminuyendo y va a seguir creciendo el negocio, ya sea de infraestructura, de cemento, de energía, y eso debería ir a favor de la rentabilidad de la compañía. O sea, es una muy buena manera de exponerse a tres segmentos de una forma consolidada. Hemos recogido aquí ya las recomendaciones de las compañías que preferimos en el portafolio sugerido para este año que viene y me gustaría ir con quien nos está acompañando y algunas preguntas y claramente tiene que ver aquí con el sector energético. Celsia, nos pregunta Eduardo Uribe cómo ven el sector energético en el próximo año y en especial la acción de Celsia. A ver, en Celsia yo te respondería lo siguiente. Lo primero es que el próximo año se está esperando un fenómeno del Niño, al parecer no va a ser tan fuerte como el que se estaba esperando inicialmente. Este fenómeno del Niño debería tener un impacto en los resultados, pero ya no va a ser tan material como lo que sucedió hace 2 años, cuando en Colombia faltó el gas, no se tenía todavía la regulación completa y no se contaba con la planta de regasificación. Ya con la planta de regasificación, con los cambios de regulación en el precio de escasez que se está pagando, el fenómeno del Niño no debería generar una presión de caja para Celsia. Entonces, hoy en día nuestra recomendación es de neutral, sin embargo, con la caída que ha presentado el precio del activo, la recomendación en estos momentos podría llegar a ser incluso sobreponderar, porque es un activo que es estable y que tiene capacidad de crecimiento. En la última reunión que tuvimos con el vicepresidente financiero de Grupo Argos en el evento de emisores en Bogotá, él nos contó que Celsia está empezando a adelantar la posible desinversión de los activos térmicos en Barranquilla, de lo que se llama zona franca Celsia. Esa desinversión también podría ayudar a apalancar con recursos muy importantes todo el negocio de energías alternativas o incluso el desarrollo de Porvenir 2, que es la única planta, que es el único proyecto hídrico en el país que hoy en día cuenta con licencias ambientales.
y que a raíz de lo que ha sucedido con Hidroituango y el retraso en la entrada en operación de Hidroituango, digamos que ese proyecto cobra mucha mayor relevancia y puede ser un as bajo la manga para Celsia y para el desempeño del precio de la acción. Me voy con dos preguntas que tienen que ver un poco con lo que ha pasado recientemente con las investigaciones por casos de corrupción y el efecto obviamente en algunos de los nombres que tenemos listados en el Colcap. Gonzalo nos pregunta cuál es la perspectiva de las acciones de Grupo Aval teniendo en cuenta el fuerte impacto que han tenido por su riesgo reputacional. Hombre, muy buena pregunta. Yo te diría lo siguiente. Lo primero es que el riesgo reputacional es muy difícil de medir. O sea, saber uno cómo se va a comportar en una acción por riesgo reputacional, eso en un modelo uno no lo puede meter porque va a depender de la reacción y de la química que tenga el mercado frente a esas noticias. La realidad es cuál. En términos financieros, digamos que no vemos un riesgo significativo, ni para Corficolombiana ni para Grupo Aval en la actualidad. Corficolombiana hoy en día tiene 4 proyectos de cuarta generación, no están en riesgo por la investigación, por lo que está sucediendo con Odebrecht, básicamente porque la ley colombiana evita o digamos que cubre a las compañías listadas en bolsa de tener ningún tipo de vínculo. Entonces en este momento los proyectos de Corficolombiana no están en riesgo para ser desarrollados y eso digamos que cubre a Grupo Aval. Ahora, ¿qué podría pasar con Grupo Aval? En estos momentos, al parecer, hay una investigación que está empezando la SEC, la Security and Exchange Commission en Estados Unidos, la Bolsa de Nueva York, porque Grupo Aval tiene ADR nivel 3. Entonces, lo que están diciendo es que Grupo Aval posiblemente tenía que haber revelado parte de la información y no la reveló a tiempo. Entonces, eso es, digamos, el tejimaneje que está hoy en día en los medios. Es un tema más de percepción de riesgo, es un tema más de riesgo reputacional que realmente financiero. Y ese riesgo reputacional pues sí es completamente difícil de medir. ¿Cuánto ha bajado la acción de Grupo Aval en las últimas semanas? Pues a ver, no te sabría decir exactamente, pero Grupo Aval el mínimo que ha tenido desde la emisión es 970 pesos y ahora está alrededor de 1020, 1030, o sea, está cercana a tocar los mínimos históricos. Y Corficolombiana, una acción que venía de 36.000 pesos, bajó a 23.000 y ahora está en 18.000, entonces está a mitad de precio. Recientemente cuando tuvimos la emisión de acciones estaba en 24.000 pesos más o menos. Exactamente. Muy bien, CLH, y tuvimos también hace unas 2 semanas precisamente esta noticia con la revelación de algunos temas de información sobre temas de corrupción y demás. ¿Qué podemos decir de CLH? Pues la teníamos como una de nuestras recomendaciones para perfil especulativo en el Top Picks el semestre pasado. Sí, de acuerdo, esa es una especie que tiene esa etiqueta de perfil especulativo. El desempeño de la acción ha sido muy pobre en lo corrido del año, todo esto muy asociado a problemas de gobierno corporativo y a irregularidades respecto a la planta de Maceo, en donde continúa en curso una investigación y sobre la cual la compañía está trabajando para apelar y poder entrar en mantenimiento esta planta. El valor desde el punto de vista fundamental sigue siendo supremamente alto, con un potencial de cerca del 35-40% respecto al precio objetivo. Esto al tiempo que en Colombia, particularmente los despachos de cemento y algunos otros indicadores empiezan a dar cuenta de que podría cambiar la dinámica en el mercado cementero y esto debería favorecer la acción. Lo que pasa es que el gobierno corporativo, claramente la empresa, hay muchas dudas en torno a esto y para los internacionales, bueno, en realidad para todos los inversionistas, pero para los internacionales principalmente, esto es un tema muy crítico y que definitivamente puede hacer que se retrase esa recuperación de la acción. Yo quisiera complementar simplemente con una cosa. CLH hoy, excluyamos la planta de Maceo, hoy es un activo que puede valer entre 9.000 y 9.500 pesos, está en 4.000. Entonces, en cualquier métrica que uno mire, precio, valor en libros, precio, utilidades, enterprise value to EBITDA, valor de empresa por tonelada de cemento, está completamente barata. Volvemos al mismo tema de Corficol y Grupo Aval, un tema reputacional que es completamente difícil de medir. Muy bien. Rápidamente, antes que se nos termine el tiempo, podríamos responderle a María Gómez sobre la alianza de Avianca con Copa y United Airlines. Una alianza que nosotros creemos que es positiva desde el punto de vista que planea el norte de Avianca en el largo plazo. Una alianza que le da la posibilidad a United Airlines de quedarse con control o con una porción muy importante de los activos de Avianca, de las acciones, de Avianca en el mediano plazo. Recuerden que Avianca tiene 2 familias controlantes, Synergy y Kingsland. Kingsland tiene una opción de venta de su participación a United Airlines a $12 por ADR, eso da más o menos a 4.800, 4.900 pesos por acción dependiendo de la tasa de cambio, que se podría ser ejecutable en 5 años. Y digamos que United tiene una opción de compra hacia
la participación que tiene Synergy, digamos que de toda la participación que tiene. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Hombre, ya digamos que la incertidumbre se eliminó, ya se conoce cuál es el acuerdo compartido, falta que entre en operación, pueden ser más de 12 meses porque tienen que pedir autorización en Estados Unidos y en los 19 países de América Latina donde va a operar, pero creemos que la alianza entre United, Copa y Avianca genera valor, genera eficiencias para el futuro de la aerolínea colombiana. Bueno, se nos terminó el tiempo. Cierro con un resumen, 1.583 puntos. Esperamos que sea el nivel de cierre del Colcap para 2019. 4 son nuestras recomendaciones en el portafolio para este año: Cementos Argos, Grupo Argos, ISA y Éxito. Les agradecemos por habernos acompañado en este espacio. Para el Grupo Bancolombia es muy importante mejorarlo y por eso los invitamos a participar en la encuesta de satisfacción que se encuentra habilitada en la parte superior de sus pantallas. Próximamente podrán encontrar esta charla virtual en el canal de YouTube del Grupo Bancolombia. Hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Grupo Bancolombia presentó Recomendaciones de Inversión de Renta Variable 2019. Gracias por conectarse con nosotros.